Inquilinos Section 8. ¿Qué quiere decir Section 8 o Sección 8 en español? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de programa y por qué hay tanta controversia cuando hablas de inquilinos Section 8? Hola, mi nombre es Rosy Barón, con Soy Property Manager. Gracias por estar aquí en este podcast y escucharme hoy o en este canal, donde compartimos información, tips y noticias sobre el negocio de administración de propiedades. Tengo más de 13 años administrando propiedades en el sur de la Florida y mucha de la información que doy en este podcast o en este canal es basada en mi experiencia y en las leyes de Florida. Así que si me estás escuchando de otros estados como Nueva York o Texas o de otros lugares, te pido que por favor colabores esta información con tus leyes locales porque pueden variar. Inclusive en la Florida a veces varían de condado en condado. Así que por favor mantén eso en mente. Pero hoy vamos a hablar de un tema general porque es Section 8 y Section 8 es un programa del gobierno federal, o sea, abarca todos los Estados Unidos. Y aunque varía ligeramente entre estado y estado, generalmente lo que vamos a hablar hoy es en términos generales referencia a los inquilinos de este estilo de Section 8. Bueno, primero vamos a definir qué es Section 8, ¿verdad? Section 8 es un programa, como ya mencioné, del gobierno federal que subsidia la renta a personas de bajos ingresos para que puedan rentar una propiedad segura, en un área segura, limpia y buena, para que no estén en la calle, para que no tengan que rentar una propiedad que se está cayendo a pedazos porque no tienen dinero, etc. Este programa fue creado en 1937 con el propósito de ayudar a las personas de bajos recursos y el programa de Section 8 generalmente paga el 30%. El programa de Section 8 requiere que el inquilino pague el 30% de sus ingresos ajustados hacia la renta y las utilidades. 30% de los ingresos del inquilino mensualmente tienen que ir hacia nuevamente pagar la renta y las utilidades. O sea, el programa de Section 8 no es un programa que te va a garantizar toda la renta 100%. En mis 13 años de administración de propiedades y he tenido muchísimos inquilinos de este estilo de Section 8, he visto una sola vez donde el programa ha pagado 100% de la renta, porque generalmente las personas tienen otros ingresos. Si trabajan, obviamente tienen ingresos de trabajo, pero si no trabajan, tienen disability o tienen ingresos de welfare o tienen algún tipo de otros ingresos que les permite poder contribuir algo hacia la renta. El propósito es que el inquilino se sienta que está contribuyendo también hacia su renta y hacia su vivienda. El inquilino, para calificar para este tipo de programa, tiene que pasar un proceso de calificación y de aplicación. Como es un proceso federal, un programa federal, cuando la ayuda federal entra a los estados, ellos abren los cupos para que las personas apliquen y puedan calificar. En Florida, generalmente un inquilino tiene que esperar entre 1 a 2 años para poder entrar a un programa de Section 8. O sea, puedes aplicar y como la ayuda es limitada y hay tantas personas aplicando, el tiempo de espera generalmente es de 1 a 2 años. Pero hay estados donde el tiempo de espera son 5 a 6 años. Entonces, dependiendo de cuánta ayuda haya para ese estado y cuántas personas hayan aplicando para este tipo de programas. Ok. Ahora vamos a decir que el inquilino calificó para el programa de Section 8. El inquilino va a tener un caseworker, se dice en inglés. Te estoy dando los términos en inglés porque esos son los términos que vas a manejar en donde sea que estés. Son términos comunes y por eso te los estoy dando en inglés. Un caseworker es la persona designada para que ese inquilino se refiera, es como el representante de ese inquilino con Section 8. El inquilino va a hacer cualquier cambio, el inquilino tiene un problema, el inquilino necesita un papel, va a su caseworker o su representante social en Section 8. Section 8 le va a dar un voucher o un cupo a ese inquilino, le va a decir, ok, tu voucher son $1,500, por ejemplo, $1,500 al mes. Quiere decir que el inquilino está calificado para buscar una renta hasta $1,500. Pero esos montos varían. ¿Por qué? Porque todo depende del código postal. El programa de Section 8 tiene una tabla con los diferentes códigos postales donde, dependiendo del código postal, va a dar
un monto específico para ese código postal. ¿Por qué? Porque de repente el código postal en Miami, las rentas son más caras que en Ocala. Entonces, no puedes esperar que que el mismo tipo de ayuda va a ser, el mismo monto va a ser para una persona que vive en Miami o una persona que vive en Ocala para una propiedad de un cuarto y un baño. No. Obviamente en Miami va a ser mucho más caro, entonces generalmente el monto va a ser más alto del voucher. Entonces le dan al inquilino un monto general, le dicen, ok, estás calificado, vamos a decir 1.500 por una propiedad de un cuarto. Si el inquilino consigue algo un poco más elevado de eso y el inquilino quiere pagar de su bolsillo, Section 8 lo puede permitir hasta el 40% de los ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el inquilino tiene un voucher de 1.500, pero quiere ir a rentar un apartamento en Brickell de $4,000, Section 8 no va a decir, ok, sí, te vamos a dar 3,000 o te vamos a dar más porque quieres rentar un apartamento de lujo, o vamos a permitir que tú rentes un apartamento así, porque obviamente si el inquilino lo puede pagar, pues entonces, ¿para qué está en el programa, no? Entonces, ahí está un poquito de la analogía de cómo funciona el voucher de Section 8. Es importante mantener en cuenta, y aquí hay un poco de controversia con este tema, porque esto es una ley que pasó recientemente, hace un par de años. Section 8 entró como una clase protegida de ingresos. O sea, en Estados Unidos hay clases protegidas por el Departamento de Fair Housing, donde no puedes discriminar basado en sexo, en etnicidad, si eres blanco, si no eres blanco, si eres moreno. O sea, de todo este tipo de clases protegidas, ¿verdad? Estatus familiar es otro. Y Section 8 entró como parte de una clase protegida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en muchos casos, cuando te llaman y te preguntan, ¿aceptas Section 8? En realidad no puedes decir que no, porque estarías haciendo discriminación en contra de una clase protegida. Esto es muy importante, sobre todo en los condados de Broward y Dade, porque son leyes que pasaron después de COVID, donde decían que no se podía discriminar en contra de personas con Section 8. Okay, había muchas personas buscando renta y entonces el inversionista prefería tomar a otra persona antes de este tipo de inquilinos por las connotaciones negativas que tienen, y entonces las personas no podían conseguir una propiedad. Okay. ¿Cuáles son los beneficios de un programa de Section 8? El beneficio número 1 es que tienes la renta garantizada, y lo pongo entre comillas, garantizada, todos los meses. Entre el 1 y el 5 del mes, generalmente, como inversionista, vas a recibir la renta en tu cuenta de banco vía depósito directo o vas a recibir un cheque por correo. Eso es la ventaja principal de este programa, que la renta está allí y está garantizada. La segunda es que una vez que ya tengas ese inquilino Section 8 en tu unidad, es difícil que ese inquilino se mude, porque empezar el proceso de buscar otra propiedad con otra persona que le apruebe, volver a calificar con Section 8, todo eso, ese proceso tarda, es un proceso largo. Y lo más probable es que si mantienes la unidad en buenas condiciones, el inquilino se quede por mucho más tiempo. Entonces, el turnover, como se dice, o el cambio de inquilino es muy diminuto para este tipo de propiedades. Otro concepto de este tipo de programas es que sí puedes subir la renta. Muchas personas piensan que porque tienen un inquilino Section 8, la renta se quedó allí y allí se quedó. Eso no es correcto. Tú puedes subir la renta todos los años si la renta está subiendo, obviamente. Y en los últimos años ha estado subiendo. Entonces, obviamente si las rentas están bajando no las vas a subir, pero el programa sí te permite subir las rentas. Lo único que tienes que hacerlo con anticipación. Y yo te recomiendo que lo hagas por lo menos con 90 días de anticipación. ¿Por qué? Porque es un proceso que toma papeleo y tiempo. Y cada vez que vas a renovar el contrato de arrendamiento con el inquilino y el inquilino se va a quedar ahí un año más, tiene que pasar un proceso de aprobación. El lugar, el inquilino es rápido, más rápido que inicialmente, pero igual tiene que pasar un proceso de aprobación y la renta es parte de eso. Si vas a subir la renta más del 5%, tienes que dar por lo menos 60 días de noticia. Yo te recomiendo que si tienes un inquilino Section 8, hagas las renovaciones con 90 días de anticipación,
para que puedas permitir que el proceso se dé y que tengas suficiente tiempo para poder tener tu aumento. Si no lo haces con tiempo, no vas a obtener un aumento de Section 8 y puedes estar comprometido a seguir rentando esa unidad por un año completo a la renta que tenías con ese inquilino. No te van a permitir un aumento. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ok. ¿Cuáles son las desventajas del programa de Section 8? Bueno, la primera, yo diría, desventaja de verdad, es que tienes que pasar una inspección del departamento de housing. ¿Qué busca el departamento de housing? Bueno, ellos buscan que la propiedad esté apta para que una persona viva allí. No pueden haber huecos en las paredes, la propiedad tiene que estar limpia, tienes que tener los screens en las ventanas, tienes que tener detectores de humo, tienes que tener luz, tienes que tener ciertas cosas, o sea, tienes que tener agua caliente, un aire acondicionado si estás en Florida. Son elementos, yo los considero esenciales de cualquier unidad de renta. Muchas personas piensan, bueno, mi unidad no va a calificar porque tengo que pasar un proceso de aprobación para que mi unidad califique para Section 8. No, el proceso de aprobación es como si fueras a rentársela a otro inquilino, o sea, deberías de estar rentando unidades en buenas condiciones. Y eso es lo que Section 8 busca. Section 8 busca que la unidad esté en buenas condiciones y que esté limpia y segura para que un inquilino la pueda rentar. Yo tengo una lista que voy a tratar de anexarla con un enlace a este podcast y a este canal, está en la descripción, donde te incluyo una lista del condado de Broward con la lista de las cosas que buscan en la inspección de Section 8. ¿Cuáles las cosas que la lista de la condición de la propiedad para que tú estés preparado y veas si tu propiedad califica? Eso es bueno que lo hagas en todas tus propiedades de renta, no solamente porque la estás promoviendo para Section 8. Todas tus propiedades deberían de estar seguras, limpias y listas para un inquilino. Pero bueno, aquí te voy a dejar la lista para que la puedas ver, observar y ver si tu propiedad califica. Entonces, esa es la primera desventaja, es que antes de que el inquilino sea aprobado para rentar tu unidad, el proceso final es que hay que hacer una inspección. El departamento de Section 8 va a enviar un inspector para que vea la condición de la unidad, van a inspeccionar todo y si pasa, ya no tienes ningún problema, ya esa es como la parte final del proceso de aprobación. Esas inspecciones se conducen anualmente, cada vez que vas a renovar el contrato de arrendamiento. Entonces es importante, lo que yo hago con mis unidades de Section 8 es el programa de Section 8 te va a enviar una notificación por correo y te va a decir, generalmente te dan 2, 3, 4 semanas de anticipación, te va a decir, en 2 semanas vamos a ir a hacer nuestro annual inspection o nuestra inspección anual. Es este día a tal hora. Nos envía una carta a nosotros como property manager y le envía la misma carta al inquilino para que el inquilino sepa que van a ir a inspeccionar. Cuando nosotros recibimos esa notificación, nosotros le llamamos al inquilino y le preguntamos, le notificamos que va a hacer la inspección por si acaso no han recibido la carta. Confirmamos que el inquilino va a estar allí, porque obviamente alguien tiene que recibir al inspector. Y le preguntamos al inquilino si hay algo que necesitamos arreglar o reparar antes de la inspección. Estos inquilinos ya más o menos saben qué busca el inspector y qué no busca el inspector. Estos inquilinos no quieren perder su hogar, o sea, si la unidad está toda desastrosa porque el inquilino la ha dañado o porque no sé, no has hecho reparaciones, puede ser que Section 8 no apruebe el proceso y el inquilino tenga que buscar otra unidad. O sea, estamos trabajando aquí en conjunto con el inquilino para asegurarnos de que pasemos esa inspección. Al inquilino le conviene pasar esa inspección. Entonces, ese es un consejo que te doy. Llama al inquilino y dile, la inspección está al día, quiero asegurarme que vas a estar allí en la casa para recibir al inspector. ¿Hay algo que tú notas que debamos hacer para repararlo antes de la inspección, para evitar retrasos? ¿Qué pasa si la inspección no pasa? Bueno, el inspector te va a dar un reporte y te va a decir, necesitamos que cambies la batería del smoke detector, necesitamos que el screen en la ventana se rompió, necesitamos que lo arregles, etcétera, etcétera. Te va a dar una lista. Tú los haces, llamas otra vez para reinspeccionar y si está todo correcto,
entonces ya pasaste la inspección. Pero ese proceso puede tardar varias semanas. Por eso es que es importante que tú trates de estar proactivamente con tu unidad y proactivamente en el proceso para que no hayan retrasos en este proceso. Porque, ¿qué pasa? Si la inspección no pasa, hay cosas que están en defecto, ok, las voy a arreglar. Y vuelve a ir el inspector y no vuelve a pasar, eso puede crear retrasos en tu pago de la renta, aunque no se haya renovado el contrato. Section A va a recibir un reporte diciendo que la unidad no está apta y no está segura y no está, etcétera, etcétera. Ellos no te van a pagar la renta el siguiente mes a menos que la unidad esté apta para las condiciones del inquilino. Ya después que tú la arregles, ellos no es que se van a quedar con la renta, ellos te van a pagar por el periodo que tú estabas haciendo las reparaciones. Pero mientras tanto te van a aguantar ese pago. Entonces, si tú estás dependiendo de ese pago para pagar tu mortgage, para pagar tu préstamo, tus seguros, tus taxes, pues de repente no vas a tener ese pago hasta que todas esas reparaciones se hagan y Section A determine que la unidad ahora está nuevamente apta para el inquilino. Entonces, por eso es que es importante mantenerte siempre proactivamente en este proceso. Okay. Si el inquilino no puede pagar su porción de renta, aunque sean $100, tú puedes empezar un proceso de evicción con ese inquilino. No suena lógico, porque si la renta son $1,500 y el inquilino nada más tiene que pagar $150 y no los puede pagar, pues hacer un proceso de evicción por $150 no es lo más lógico en este caso, pero lo puedes hacer porque eso es un rompimiento del contrato entre el inquilino y Section 8. Lo que yo hago en este tipo de situaciones, si yo sé que el inquilino no puede pagar o está teniendo dificultad, es yo contacto al representante de Section 8, al caseworker del inquilino, y le dejo saber que el inquilino está atrasado en la renta, que el inquilino perdió el trabajo, que el inquilino no ha pagado, etc. Y Section 8 va a tratar de ver si le pueden dar ayuda adicional al inquilino. El propósito no es sacar al inquilino y votar al inquilino, pero si el inquilino no está pagando su porción de renta o está violando varias partes del contrato de arrendamiento, tú puedes informar a Section 8 que el inquilino está violando el contrato de arrendamiento y puedes empezar un proceso de evicción. Por ejemplo, uno de los casos uno de los problemas que escucho con este tipo de inquilinos es, no me gustan los Section 8 porque tú le rentas a una persona y viven 500 personas en la unidad. Eso lo he escuchado mucho y sí me ha pasado donde yo rento una unidad y a una persona y después hay 4 o 5 personas viviendo allí. Pero eso no solamente te puede pasar con un inquilino Section 8, eso te puede pasar con cualquier inquilino. Lo que yo hago en este caso es yo le doy la noticia al inquilino de que está violando los términos del contrato de arrendamiento e inmediatamente le envío la misma noticia al representante Section 8. Y ese representante va a llamar al inquilino para averiguar qué pasa, porque ellos no quieren que ese inquilino pierda su voucher. Y ese inquilino tampoco quiere perder el voucher porque entonces no va a tener la ayuda del gobierno para pagar la renta. Entonces, yo pienso que estamos todos trabajando hacia el mismo propósito, que es mantener la unidad, colectar la renta y que el inquilino esté en orden con las leyes del contrato de arrendamiento. Entonces, si tengo cualquier problema con un inquilino que es Section 8, generalmente mi segunda llamada después de hablar con el inquilino es hablar con el caseworker y dejarle saber, mira, el inquilino tiene 4 o 5 personas viviendo de esta unidad de renta y desafortunadamente le di una noticia de 7 días para que vea qué es lo que está pasando y si no voy a tener que empezar un proceso de evicción. Y allí generalmente eso encamina y arregla las cosas. Otra cosita que quería informar sobre unos tips aquí sobre este tipo de inquilinos es, primero, si tú tienes un inquilino que tiene un voucher y el voucher es para ese inquilino con un menor de edad o para ese inquilino solo, pues una banderita roja es que el inquilino quiere rentar una unidad de 2 cuartos.
Sí, o de 3/4, ¿entiendes? Si es un inquilino individual, un inquilino solo, no necesitan 2 o 3 cuartos, necesitas un solo cuarto, porque acuérdate, estos son personas subsidiadas. Si tú eres una persona individual y no tienes Section 8 y tú quieres rentar una mansión de 10 cuartos y la puedes pagar, bueno, ese es tu problema. Pero con este tipo de inquilinos están limitados por el tipo de propiedad que pueden obtener porque están subsidiados. Entonces, si tú tienes un inquilino Section 8 que quiere rentar una propiedad mucho más grande de lo que técnicamente necesita, ya tú sabes que es porque va a tener otro tipo de personas viviendo en la unidad. Segundo, tú puedes calificar al inquilino Section 8 haciendo corriéndole un crédito y corriéndole un background check, haciéndole un crédito, una aplicación regular como si fuera cualquier otro inquilino. Nosotros lo hacemos así, o sea, todos mis inquilinos Section 8 tienen que pasar a través del proceso de aplicación. Yo les tengo que correr el crédito, tengo que ver si tienen cualquier antecedente penal. Generalmente no tienen, porque esos no califican para el programa de Section 8, pero pueden tener una evicción y todavía calificar para Section 8. Y de repente no califica dentro de mis parámetros como los inquilinos que queremos tener. Tú puedes negar al inquilino si no cabe dentro de los parámetros que tú tienes como de tu aplicación. Por eso es que es importante correr un crédito, no porque solamente sea Section 8, no vas a correr ningún tipo de crédito, no vas a saber quién vive en tu unidad, no vas a pedir identificación, no vas a saber nada. No, nosotros corremos el crédito igual, ellos tienen que pagar una aplicación y si el crédito está decente, obviamente los parámetros son un poquito más bajos cuando viene con el crédito y también con los ingresos porque ya está subsidiada la renta, pero si el crédito está en orden y no tiene antecedentes penales o no está atravesando un proceso penal y no ha tenido ninguna evicción, entonces puede ser que califique para nuestra unidad. Esas son cosas que hay mucha controversia en si puedo o no puedo calificar al inquilino. Claro que lo puedes calificar. Puedes correrle el crédito y puedes negar al inquilino si no califica bajo tus parámetros. Nuevamente te repito, tienes que bajar un poquito los parámetros cuando estás refiriéndote a los ingresos mensuales porque ya Section 8 te va a subsidiar esa parte de la renta, entonces no deberías de tener tanta fijación en cuánto dinero ganan porque la renta va a estar pagada por el gobierno. Otro tip es que nuevamente te repito, tú como inversionista, como property manager, vas a firmar un contrato con Section 8, que quiere decir que la unidad va a estar limpia, no vas a tratar al inquilino con respeto, vas a mantener la propiedad y el inquilino también tiene que firmar un contrato con Section 8 diciendo que van a pagar su porción de renta, que van a mantener la unidad bien, que no van a violar cláusulas del contrato, etcétera. Si vas a renovar otra vez la renta y quieres subir la renta, tienes que hacerlo por lo menos de 60 a 90 días de anticipación para que puedan aprobar tu ingreso. Y tu incremento en la renta, disculpa. Y cuando estás hablando de Section 8, todos los programas son diferentes. En el sur de la Florida, yo tengo bastantes diferentes inquilinos en Section 8 y ellos están en diferentes programas. Por ejemplo, si están en el sur de la Florida, vas a entender un poquito esto. Tengo Pompano Beach Housing, Dania Beach Housing, Hollywood Housing, Miami-Dade Housing. O sea, son diferentes programas a través de las ciudades. No todas las ciudades tienen Section 8, pero muchas tienen. Eso no quiere decir que tengas que vivir en la ciudad para obtener ese Section 8. Tú puedes calificar para Hollywood Housing y ocupar la propiedad en Pompano o en Fort Lauderdale. Inclusive mis propiedades están en Fort Lauderdale y yo tengo Pompano Beach Housing, Hollywood Housing, no tienen que estar en Fort Lauderdale. Todos los programas son un poquito diferentes y todos trabajan un poquito diferente en la forma de la inspección, en el tiempo y también en el contacto. Yo he trabajado con programas de Section 8 que son ejemplares y excepcionales de trabajar, te responden inmediatamente, están siempre al tanto de sus inquilinos y también he trabajado con otros programas que tienes que llamar y esperar 2 o 3 días para que te devuelvan la llamada. O sea, son un poquito más difíciles de trabajar porque tienen más volumen de personas aplicando. Bueno, espero que esto te haya clarificado muchas de las dudas que tienes sobre el negocio y el tipo de inquilinos de Section 8. Nuevamente, si tienes cualquier duda o pregunta, envíame un mensajito
y está pendiente en la descripción de este podcast y de este canal, de este video, donde incluyo una lista de las cosas que tienes que ver en tu unidad de renta para ver si califica para una inspección de Section 8. Muchísimas gracias por escuchar. Acuérdate de suscribirte. Publico un episodio semanalmente. Te espero aquí la próxima semana y hasta luego.